Soy Gerardo Clos, profesor de la Maestría en Diseño y Producción Editorial de la UAM Xochimilco, y uno de los temas que trabajo tiene que ver con la lectura y la escritura. Y hoy me han invitado para que platique acerca de algunos mitos en torno a la lectura y la escritura. La primera cosa que me gustaría platicar es que no leemos con los ojos. Existe la creencia de que la lectura es algo que ocurre dentro de los ojos, y en realidad los ojos nada más captan el estímulo sensorial, pero todo el procesamiento ocurre dentro del cerebro, a pesar de que para poder leer bien necesitamos tener la retina sana, el cristalino sano, el iris y todas las partes orgánicas del ojo tienen que estar sanas, y tiene que haber suficiente luz y tiene que haber suficiente resolución. Esto solamente es para que se capture el puro estímulo sensorial. En realidad el ojo nada más envía señales al cerebro, y dentro del cerebro lo que ocurre es una red neuronal muy compleja, donde el lóbulo occipital, la corteza visual, se encarga de procesar las imágenes. Tenemos un área ventral occipitotemporal donde tenemos guardadas las imágenes de las letras que aprendimos a temprana edad para poderlas leer. Tenemos en el área parietal posterior un área del cerebro que coordina nuestra capacidad de leer de arriba abajo, de izquierda a derecha, en nuestro mantenimiento de la atención y el seguimiento de los renglones. Y tenemos un área en el cerebro, en el giro angular, que es la que se encarga de la interpretación del sentido y del significado dentro de nuestro cerebro. Y a partir de ahí empiezan a operar un montón de áreas, una red neuronal que por un lado tiene que ver con la interpretación del significado, que colabora con el giro angular a través de la región temporal media, fusiforme anterior, temporal anterior, inferior frontal, y que tiene que ver también con nuestra capacidad de producir lenguaje, y de cómo cuando estamos leyendo, así leamos en voz baja, en realidad estamos escuchando nuestra propia voz, porque el área de Broca está produciendo lenguaje mientras estamos leyendo, incluso si estamos leyendo en voz baja. Y se coordina con el giro supramarginal, con superior temporal, con la región precentral, con la ínsula anterior. Pues en realidad son muchísimas zonas del cerebro, el hipocampo y las regiones que guardan la memoria para acordarnos, por ejemplo, si alguna vez oímos hablar de este autor o de este referente o de este texto. Todas están colaborando y es de una complejidad tremenda. Segundo, leer no es natural. Ninguna de estas áreas nació evolutivamente especializada solamente para que leamos. En realidad el ser humano tiene 250,000 o 500,000 años hablando. Nuestro organismo ya está adaptado para el habla. Somos animales fabricados para hablar, ¿sí? Y tenemos áreas muy especializadas de fonación en las cuerdas vocales, en el paladar, en la lengua, y estas regiones del cerebro que tienen la capacidad de comprender el lenguaje, como el área de Wernicke, y de producir lenguaje, como el área de Broca. Sin embargo, aunque el habla tiene casi medio millón de años, la lectura y la escritura solo tienen 5,000 años, lo cual en tiempo biológico, evolutivo, es nada, es un suspiro, es un parpadeo. Entonces, quien les diga, por ejemplo, que si usas demasiado el celular, poco a poco vamos a ir evolucionando y nos va a salir un huesito por culpa de la radiación. Sí, en nuestra cadena evolutiva, el tiempo que ha durado una tecnología de escritura o una tecnología de lectura es absolutamente nada. Nada, ni Gutenberg, ni las tablillas de cera, ni los cálamos, ni las plumillas, ni las plumas de ave. Nada ha durado más de 500 años como para que le dé tiempo a nuestra biología a evolucionar, para que nuestro organismo cambie. Por lo tanto, leer no es natural. Por lo tanto, todas las partes del cuerpo y del cerebro que usamos para leer y para escribir aprenden a hacerlo a través de un entrenamiento que requiere una intervención pedagógica, sistemática y deliberada, porque hay que entrenarlas, hay que prepararlas, hay que capacitarlas, hay que practicar para poder leer y escribir. Entonces, leer tiene algo de deportivo, en el sentido de que si ustedes intentan ir a correr, a lo mejor el primer día que van a correr, corren 50 metros y acaban agotados. Si dicen, yo no sirvo para correr, no aguanto más de 50 metros, y se rinden, se van a quedar en 50 metros.
pero si al día siguiente lo vuelven a intentar, correrán 100, y si al día siguiente lo vuelven a intentar, correrán 200, y al día siguiente correrán 300, y quién sabe, a la vuelta de un año a lo mejor pueden correr 5 o 10 kilómetros, porque no es algo natural, porque es algo que se entrena, que se practica, que se desarrolla. Y finalmente, leer no es una sola cosa que se aprende para siempre. Muchos de mis alumnos me dicen, no, yo ya aprendí a leer en primero de primaria, o ya me aprendí las reglas sintácticas y gramaticales del lenguaje en segundo o en tercero de primaria, yo ya no necesito volver a aprenderlas. Y esto es absolutamente falso, porque ustedes en primero de primaria adquirieron el conocimiento suficiente del lenguaje como para leer, escribir y resolver los retos cognitivos de primero de primaria, ¿sí? Y los retos cognitivos de la secundaria, del bachillerato, de la licenciatura, del posgrado son retos cognitivos diferentes. Por lo tanto, leer y escribir no es algo que se aprende una sola vez en la infancia y nunca se vuelve a aprender. Se tiene que aprender todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Cada vez que el reto cognitivo cambia, cada vez que el tipo de materiales que ustedes tienen que leer, cada vez que el tipo de materiales que ustedes tienen que escribir va cambiando, continuamente hay que estar reaprendiendo una y otra vez lo que sabemos acerca de la lectura y la escritura, porque, repito, no es una cosa natural, ¿sí? Entonces, saber leer reportes de biología o saber leer reportes de laboratorio de química no es lo mismo que saber leer poesía, no es lo mismo que saber leer el periódico, no es lo mismo que saber leer la sección de política del periódico o un libro de sociología, ¿sí? Son entrenamientos específicos y por lo tanto lo ideal sería que si uno se va a dedicar, por ejemplo, a la ingeniería, se entrene para leer textos de ingeniería y para escribir textos de ingeniería. Si ustedes van a estudiar la carrera de biología, que hubiera un entrenamiento específico para leer y escribir textos de biología, porque como se cree que leer y escribir es una sola cosa, entonces se cree que a lo mejor con tomar un cursito de redacción o participar en un taller de cuento o participar en un taller de creación literaria o tomar clase con un profesor de letras o de comunicación o de periodismo, con eso ya tienen resuelto. Y en realidad siempre que leemos, siempre que escribimos, leemos y escribimos para algo, ¿sí? No es porque ya como sé escribir poemas o como sé escribir cuentos o como sé escribir reportes de ingeniería, automáticamente ya sé escribir todos los géneros y ya sé escribir todas las formas y todas las necesidades de escritura y todas las necesidades de lectura. De hecho, existe en nuestra cultura un mito enorme que dice que leer nos hace mejores personas por sí solo, como si leer por arte de magia, agarrar un libro automáticamente nos convirtiera en ciudadanos más cultos. Y en realidad esto no sucede de esa manera, ¿sí? Leer nos hace ciudadanos más cultos si lo que leemos es una experiencia estética, o es liberador, o mejora nuestra calidad de vida. Si yo soy mecánico y leo un libro de mecánica, seguramente eso va a mejorar mi calidad de vida. Si yo soy cocinero y leo un libro de cocina, eso va a mejorar mi calidad de vida. Si leo poesía, probablemente la experiencia estética de leer poesía me va a hacer una persona más feliz, o una persona más reflexiva, o una persona más sensible, ¿sí? Pero no es una cosa automática, porque todo el mundo lee para algo. Hay libros que uno solamente los lee para curar su alma del dolor. Hay libros que uno solamente los lee porque murió un amigo. Hay libros que uno solamente los lee para encontrar su camino, para comunicarse mejor con su familia. Hay libros que uno nada más los lee para pasar un examen y salir de un trámite. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todos estos factores porque están todos entreverados, ¿sí? Primero, leer no es solamente una actividad que se realiza con los ojos, es una actividad neurológicamente muy compleja que involucra redes neuronales muy complicadas dentro del cerebro. Leer no es una cosa natural, no es como el habla, que uno solito de niño, socializado con su abuelita, su tía, su mamá, solito, de manera espontánea, natural, se le va a dar empezar a hablar, ¿sí? Leer y escribir
requieren necesariamente o ir a una escuela, o que haya un maestro, o que haya un adulto significativo que se dedique sistemática y deliberadamente a enseñarnos a hacer esto, que no es natural, que no se aprende de una sola vez y para siempre, y que no es una actividad abstracta, en la cual da exactamente lo mismo si estamos leyendo un reporte de ingeniería o un poema de Baudelaire o un texto de divulgación científica, un texto de autoayuda y superación personal, porque cada género, porque cada tipo de texto tiene convenciones propias y capacidades propias, y uno tiene que estar consciente de para qué está leyendo un texto, qué beneficio va a obtener de leerlo. El beneficio no es automático, no es mágico. Uno tiene que saber exigirle incluso a su profesor, decirle: sí, profesor, sí leo ese autor que usted me está dejando de tarea, pero explíqueme para qué lo estamos leyendo, cuál es el beneficio o cuál es el objetivo de que estemos leyendo esto, porque no hay dos lecturas iguales y cada lectura requiere una actitud y una competencia específica y diferente. Yo creo que por el momento eso sería todo. En el espacio del que dispongo creo que cabe nada más comentar esto, y pues muchas gracias por su atención.